Usted ha escuchado hablar de este concepto que le decía Randall, inteligencia espiritual. Para muchos podría ser nuevo, pero lo cierto es que ya hace años se le viene dando un significado y nos habla de la capacidad de entender el mundo, de entender a los demás y también a nosotros mismos desde una perspectiva más profunda, desde una perspectiva que esté llena de sentido. Se refiere a la lucha constante que tenemos los seres humanos por encontrar el verdadero valor de las cosas. Pero además, la inteligencia espiritual es la responsable de nuestra capacidad de presentir, de intuir situaciones. Y la gran pregunta es cómo potenciamos, como les decía Carito, independientemente del credo, poner en práctica la inteligencia espiritual y en qué nos puede beneficiar. ¿Qué tanta relación tiene con una religión, por ejemplo? Aquí está Alan Loría, que es coach corporativo, para ayudarnos con este concepto. Es un gusto, de alajuelense a alajuelense. De alajuelense a alajuelense. ¿Qué tal, Omar? Bien, gracias a Dios, Alan, un placer. Es un concepto que, si bien ya se ha escuchado hace algunos años, yo quisiera que la tarea tuya es aterrizarlo de manera que todos lo podamos entender, porque cuando hablamos de inteligencia espiritual, de inmediato, de repente hay un sesgo ahí religioso. Correcto. Quisiera como que vos nos explicaras. Bueno, en el marco de esta semana, que es tan importante, ¿verdad?, para muchas personas, me gustaría empezar por dos cosas. Uno, recordar que la inteligencia espiritual no tiene que ver directamente con religiones, ni con ningún credo. Eso es importante tenerlo presente. La religión como tal es una manifestación de inteligencia espiritual, ¿verdad? Cualquier persona, la religión que practique, eso es importante tenerlo por ahí presente. Y lo otro que también es muy importante, Omar, y para todos los que están escuchando, es dividir eso en dos partes. Primero, la palabra inteligencia. La palabra inteligencia es una palabra polisémica, o sea, tiene varios significados, y uno de ellos es leer dentro, o leer al interno. Entonces, cuando hablamos de inteligencia espiritual, la podemos definir como esa capacidad que tienen las personas para poder leer desde su inteligencia las situaciones con mayor profundidad, con mayor análisis. Entonces, puede ser el encuadre perfecto, el balance perfecto entre la inteligencia emocional y la inteligencia lógico-matemática, o la inteligencia tradicionalmente que conocemos. Recordando que esas inteligencias, desde Howard, en 1980, que fue el autor de un libro, Howard Gardner, un gran autor, nos hablaba de las inteligencias múltiples. Después vino Daniel Goleman y nos habló de la inteligencia emocional. Pero la inteligencia espiritual es mucho, mucho más atrás en el tiempo. O sea, estamos hablando desde la época de los apóstoles, de Pablo. Estamos hablando de manifestantes históricos de esta inteligencia, que lo vamos a ver más adelante cuáles serían. Pero básicamente, aterrizándolo, sería esa capacidad de poder ver a detalle todas mis acciones con una mirada más profunda que simplemente el hecho que está pasando la parte circunstancial. Es el balance entre la inteligencia emocional y la inteligencia logística o la inteligencia normal que podemos entender. Bueno, con esta descripción me llevas a pensar que no todos tienen desarrollada la inteligencia espiritual. Eso es muy interesante porque, al igual que cualquier otra inteligencia, se desarrolla con el estímulo. La inteligencia lingüística tuya se desarrolló porque en algún momento vos escuchaste a alguien hablar pequeño y repetiste los fonemas. Tu mamá, la escuchaste hablar a tu papá, a tus hermanos, y vos ibas aprendiendo por imitación cómo hablar. Así se desarrollan las inteligencias. Las inteligencias de cualquier tipo siempre se va a desarrollar dependiendo del estímulo. Entonces, si una persona en este momento no tiene la inteligencia espiritual tal vez muy desarrollada, es porque no ha tenido el estímulo suficiente para desarrollarlo. Esto me lleva a otra pregunta que siempre me hacen. ¿Todos pueden tener inteligencia espiritual? Sí, claro. Todos podemos desarrollarla, pero hay que estimularla. ¿Qué personajes en la historia de todo esto que has estudiado han desarrollado inteligencia espiritual? Hay muchos. Jesús como personaje, Martin Luther King también, Gandhi también, la Madre Teresa de Calcuta, son referentes del tema de inteligencia espiritual. El Papa Juan Pablo II también. Son estas personas que vos ves a lo largo de la historia que vos decís, que transmiten una energía y que transmiten una paz con solo escucharlos. Son personas ecuánimes, emocionalmente bastante estables, piensan antes de hablar cualquier respuesta, la meditan, realmente escogen sus palabras. Por eso es que te digo que hay un encuadre entre la inteligencia emocional y la inteligencia tradicional. Esos personajes históricos son los que nos hacen como referencia. Alguien me dirá, bueno, pues hay que ser un santo para tener inteligencia espiritual, o hay que ser una persona muy perfecta. No necesariamente, ojalá que sí. Sin embargo, lo que se necesita es esa ecuanimidad y saber que estas personas como Martin Luther King, como te decía la Madre Teresa de Calcuta, si usted los ve en sus entrevistas, en sus discursos, el Dalai Lama también, son personas que piensan sus respuestas, son personas que analizan lo que van a decir.
Eso es parte de la inteligencia espiritual. Me gustaría mucho que usted nos regale su comentario de esta entrevista que estamos desarrollando con Alan. Como siempre le decimos, esto a veces, si no nace una pregunta, nace un comentario. Y si usted lo quiere hacer, sería maravilloso para enriquecer el espacio. El Facebook de Buen Día está a su disposición y también la línea de WhatsApp 6087-7777 para que nos envíe un vídeo corto. Ahorita miércoles santo nos encantaría conocerle también, como siempre le digo. De todas estas personas que usted ha mencionado, pensadores, filósofos, hombres de la fe, me parece que hay una característica en común y es la sabiduría, pero... Sí. Para desarrollarla no es en un abrir y cerrar de ojos. Sí, no es de la noche a la mañana. Requiere muchas de las capacidades que ahora vamos a ver, como es el autoconocimiento y la introspección. Estas personas, Abraham Lincoln fue otro que manifestó muchísimo su inteligencia espiritual en sus decisiones. Estas personas que tenemos como referentes son personas que hacían mucha introspección, realmente se autoconocían profundamente. Entonces, una de las primeras herramientas para poder nosotros gestionar una mejor inteligencia espiritual es el autoconocimiento. Y volvemos otra vez aquí. Está muy ligado con lo que Daniel Goleman nos hablaba en la inteligencia emocional. El tema del autoconocimiento es fundamental. Entonces, ¿cómo yo reacciono? ¿Cómo yo pienso? ¿Por qué yo pienso lo que pienso? Son preguntas que yo debería estarme formulando en esta construcción de inteligencia espiritual para que realmente pueda irla desarrollando. El autoconocimiento nos lleva, o es uno de los primeros puntos de partida hacia ser personas más sabias. ¿Hay personas más sensibles o que tienen mayor facilidad de entrenar su inteligencia espiritual? Volvemos al tema del estímulo, ¿verdad? Si yo crecí en un entorno familiar espiritualmente muy fuerte, apartándonos de la religión. No religiosos. Apartándonos de la religión, familias que están juntas, familias que oran, familias que meditan, familias que tienen su tiempo para discutir con calma, yo voy a estimular mi inteligencia espiritual. Pero si eventualmente yo no estoy estimulado desde pequeño o en este momento yo no tengo un estímulo familiar para poder ejercitarlo, entonces obviamente no voy a estar tan sensible. ¿Se ha perdido el estimular este tipo de inteligencia? Vieras que gobiernos como el canadiense, para darte un dato, Canadá ha visto la importancia de la inteligencia espiritual en la educación de sus niños y sus adolescentes. Lo ha instaurado como una forma de educación en sus programas educativos, porque ha creado población más sensible. Entonces yo creo que hasta cierto punto es una materia pendiente en los sistemas de educación, más allá de la famosa materia de religión, ¿verdad? Que en mi época y en la tuya nos daban en el colegio y en la escuela, ¿verdad? Claro. Pero más allá de la religión como tal, como materia, deberíamos de estar incluyendo en la currícula educativa pues un tema de inteligencia espiritual para que la gente entienda la importancia de esta inteligencia. Alan nos facilitaba algunas de las características que tiene la inteligencia espiritual, porque ya con esta explicación que nos hizo Alan, yo quisiera desmenuzarlo y llevar este concepto a nuestra vida diaria. Okay. Pero antes quisiera colocarles en pantalla algunas de estas características que me parecen bien interesantes acerca de la inteligencia espiritual, y una de ellas es que la inteligencia espiritual, característica número 1, mejora mi capacidad de profundizar. Claro. ¿Profundizar en qué? En el sentido de la vida. Víctor Frank, que es un autor de aquel libro, El hombre en busca del sentido, nos plantea de una forma muy bella la importancia de profundizar en qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo las cosas, para qué las estoy haciendo. Entonces, esa mejora de la capacidad de profundizar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le da el sentido que yo necesito. A veces, Omar, las personas andamos en la vida o momentos claves de la vida donde no sabemos para dónde vamos. Si para un lado, si para el otro, no sabemos por qué estamos en esa relación, no sabemos por qué estamos en ese trabajo, no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, al desarrollar la inteligencia espiritual, al profundizar, empiezo a tenerle más sentido a la vida. Aquí donde leo que favorece la autocrítica, ¿qué significa? Yo me hago constantemente análisis. Me hago consciente de cómo estoy actuando. Entonces, es una autocrítica positiva, ¿verdad? No es autocrítica destructiva, sino una autocrítica que realmente yo diga, bueno, ¿por qué? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué yo estoy actuando como estoy actuando? ¿Qué me lleva a responder así a las situaciones determinadas en mi vida? Entonces, esa autocrítica es una de las capacidades que la inteligencia espiritual nos ayuda a desarrollar. ¿Por qué? Porque tomo distancia, que es uno de los elementos más importantes. Vean qué bonita esta tercera característica de la inteligencia espiritual. Mejora mi capacidad de relacionarme con otros. Porque entiendo la interdependencia que tenemos los seres humanos unos con otros. Cuando yo tengo inteligencia espiritual, entiendo que soy parte de un todo. Que yo no soy una isla, que yo no soy una persona que está ahí solo, que yo no puedo solo contra el mundo, que yo necesito de vos, necesito de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, para poder de una u otra manera seguir adelante. Hay personas que creen que pueden con todo solas y terminan en cuadros de estrés, en depresión, en situaciones muy estresantes. Entonces, cuando yo soy
inteligentemente espiritual o espiritualmente inteligente, entiendo que yo no soy una isla, que yo necesito de mi prójimo, entonces yo me solidarizo con mi prójimo, me solidarizo con la persona que tengo a la par, soy más empático y por lo tanto me ayudo y empiezo a ayudar a los demás. Y empiezo en esa relación interpersonal, una relación cercana. Al cierre del noticiero, la última frase, la frase del día que acotaba don Ignacio la daba Franklin Chan y tiene que ver un poco con lo que usted está diciendo. Nadie llega a la cima sin la ayuda de otros. Tiene que ver un poco con esta relación con los demás. Si vos ves a las personas que estamos mencionando históricamente hablando, o a las personas, grandes líderes, todos coinciden en que no pudieron llegar ahí si no fuera con ayuda de los demás. Sí. Por eso es que hablamos que son personas con inteligencia espiritual. Pero además les destaco una profunda humildad. A todos estos de reconocer eso, claro, la interdependencia. Entonces, cuando yo reconozco la interdependencia, cuando yo reconozco que yo necesito de mi vecino, que yo no soy una isla, como insisto en el término, me vuelvo inclusive hasta más vulnerable, me vuelvo más sensible, me vuelvo más humano y estoy más cerca de poder servir a los demás. Pero si yo no reconozco eso, entonces ahí entra la soberbia, entra el ego. De hecho, la inteligencia espiritual nos ayuda a apaciguar el ego, a entender que no todo gira alrededor mío, sino que gira alrededor de un entorno, un ecosistema familiar o social del cual yo formo parte. Y la última característica es que la inteligencia espiritual aumenta el nivel de conciencia. Sí, porque si hacemos repaso, profundizo en para qué estoy haciendo las cosas, eso me vuelve más autocrítico, entiendo que soy interdependiente, entonces al sumar esos elementos me doy cuenta de que tengo un nivel de conciencia más alto de lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Entonces, esa es la práctica interesante. Aquí hay un tocayo tuyo, Alan. Alan Aburto dice, ¿qué opina usted, Alan, de educar en la inteligencia espiritual desde el sistema educativo costarricense? Es importante educar la inteligencia, es un comentario que él hace, desde la infancia, pues ayuda en la formación integral de la persona. En un mundo saturado de tecnología hay necesidad de volver hacia la persona. Claro. Unas definiciones de la palabra inteligencia para responderle al tocayo es que la palabra inteligencia también significa saber elegir. Entonces, cuando hablamos de personas inteligentes, hablamos de personas que saben elegir. Apartémonos de esa definición de la escuela y del colegio, de que era por notas y que era por calificación, claro, vos te sacabas un 100 eres inteligente y que si no, no lo eras. Si vamos a la raíz de la palabra es saber elegir. Entonces, cuando él habla de la importancia de educar desde la inteligencia espiritual, es reconocer que tengo que fomentar en los chicos la capacidad de saber elegir, saber escoger. Y obviamente desde la espiritualidad volviéndonos seres humanos más sensibles y más abiertos a depender de otros. Y eso es muy importante, Omar. Quiero insistir en eso. La persona espiritualmente inteligente es una persona que sabe y reconoce que necesita de otros para llegar donde quiere llegar. Me gusta esta pregunta que nos hace Maynor Rodríguez. Gracias, porque ustedes comienzan a ayudarme a hacer la entrevista y se vuelve más interesante. Le dice Maynor, Alan, ¿cómo se comporta una persona con inteligencia espiritual pobre? El ego lo ataca, el ego lo posee, el yo puedo hacerlo, el yo no necesito a nadie. Es una persona muy egocentrista, es una persona que se cree superior a los demás, es una persona que anda diciendo lo que tiene que hacer, que no escucha. Básicamente son las características, porque no tiene esa conexión con el ser humano, ignora la interdependencia que tenemos entre nosotros. Entonces, en las organizaciones se ve, en las organizaciones, por ejemplo, en los trabajos se ve cuando una persona tiene inteligencia espiritual desarrollada y cuando no la tiene. Cuando somos reactivos a la hora de un comentario, cuando explotamos, son personas que pueden aún más trabajar su inteligencia espiritual. Sí, wow, sí, eso está bien interesante. Escuchaba una vez, leía a Daniel Javif que decía, en algún momento nos topamos hoy día con ingenieros y constructores de puentes que no tienen ni la capacidad de construir un buenos días. Exacto. Y yo dije, bueno, tiene que ver un poco con esto. Usted puede desarrollar una inteligencia lógica como la que estaba mencionando antes. Muy técnica. Sí. ¿Cuál de todas las inteligencias entonces es más enriquecedora? Creo que todas son importantes. Recordemos que Howard Gardner nos decía que son 8 básicas y todos nacemos con la capacidad de desarrollar cualquiera de las 8. Y de hecho todos tenemos las 8. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la estimulación desde pequeños nos va a ir por un lado o por otro. Si vos que te gusta la música, vos tenés inteligencia musical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento a vos te estimularon la parte musical. Entonces, esa inteligencia se desarrolló más. Pero si yo soy hijo, por ejemplo, de, no sé, un arquitecto, probablemente la inteligencia espacial sea más desarrollada que la inteligencia musical. Te pregunta Freddy Rodríguez, qué buenas preguntas. ¿La inteligencia espiritual viene del cerebro o del espíritu? Viene de un balance. Viene de un balance entre lo que pienso y lo que siento. Y la conciencia que yo tengo. Es un balance. Realmente
no solo el espíritu, porque a veces el espíritu nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas, ¿verdad? Y no pensarlas. Por eso hablaba al principio que es un encuadre entre inteligencia emocional e inteligencia, digamos, lógico-matemática o inteligencia normal, y metemos ahí el espíritu. Recordemos que el espíritu o la espiritualidad como todo es esa práctica de autoconocimiento. Alejándonos, eso sí, Omar, de la definición religiosa. Es una práctica de autoconocimiento. Entonces, la inteligencia espiritual es o viene de la composición entre esas tres inteligencias. Estaba leyendo antes de realizar la entrevista que hay uno de los hombres que basan mucho el concepto de inteligencia espiritual, Dana Zohar, que dice que una de las características de una persona inteligentemente espiritual es aquel o aquella que tiene capacidad de afrontar y trascender el dolor y trascender el sufrimiento. ¿Cómo maneja el dolor? ¿Cómo maneja el sufrimiento una persona que es inteligente espiritual? Ok, se pregunta el para qué estoy sufriendo o cuál es el aprendizaje de esta situación. Una persona con inteligencia espiritual se pregunta cuál es el aprendizaje de esta situación. ¿A qué me está retando esa situación? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Yo sé que de momento es muy duro, de momento es un evento traumático, pero en retrospectiva, si usted se empieza a preguntar, ok, ¿qué me permite a mí aprender de esta pérdida? Y hablemos, por ejemplo, de un duelo normal, un duelo de trabajo, un duelo de una relación. Entonces, una persona con inteligencia espiritual trabajada saca el aprendizaje de las situaciones difíciles. Entonces, por eso las trasciende, por eso realmente puede salir adelante, porque ve la parte buena, por llamarlo así, de lo que le está pasando y logra sacar una lección. No ve el fracaso como lápida, lo ve como oportunidad. Exacto. Eso es. Entonces, pero normalmente nos han educado ¿para qué? Fracasaste o fuiste exitoso. Entonces, nos tienen en esa bipolaridad y no nos enseñan desde pequeños a entender que el fracaso es un proceso del éxito. Sí, ¿por qué nos ayuda a ser más intuitivos la inteligencia espiritual? Por autoconocimiento. Porque al generar autoconocimiento y al estar nosotros preguntándonos, nos permite conocernos mejor. Entonces, al conocernos mejor, generamos mayor capacidad de intuición y generamos también esa capacidad de poder elegir, otra vez el término de inteligencia, nos ayuda a desarrollar la capacidad de elegir entre las situaciones y esto nos vuelve más intuitivos. Por acá dice Freddy, que fue el mismo antes que nos hablaba acerca de si venía del cerebro o del espíritu, dice, ¿con qué herramientas alimentamos y formamos la inteligencia espiritual? Creo que lo más importante y la herramienta número uno para mí es el autoconocimiento. Es desde hacer la pausa, Omar. Es importantísimo hoy por hoy, en una cultura de inmediatez como en la que estamos, donde todo nos surge, donde todo corremos, donde todo es una carrera, donde no podemos esperar un minuto frente al microondas porque ya estamos aburridos, donde no podemos, nos peleamos con el delivery porque nos atrasó 2 minutos en entregar la comida. Creo que si nosotros hacemos esa pausa, frenamos en el día a día, hacemos por ejemplo en la tarde o en la noche una pequeña reflexión, una pequeña meditación de cómo fue mi día y por qué actué como actué, tanto en positivo como en negativo, ahí empiezo a estimular la inteligencia espiritual, porque conecto con la persona que realmente soy. Recordar que todos tenemos 2 diálogos, uno hacia adentro y otro hacia afuera. El diálogo hacia adentro es importante revisarlo, porque ahí es donde yo me doy más duro, donde yo me critico más fuerte. Entonces, ¿por qué yo me estoy criticando de esta manera? ¿O cómo me permito yo ser menos severo conmigo? Esos son factores de una inteligencia espiritual desarrollada. Importante lo que estás diciendo, Alan, porque hoy por hoy estamos viviendo tiempos donde nadie quiere esperar. Nadie quiere esperar. Nadie quiere tener paciencia. No. Y cada vez queremos las cosas más fáciles, cada vez queremos las cosas más rápidas. Este ejemplo que usted ponía del horno de microondas, ¿cómo es posible que un minuto se vuelva una eternidad? Antes calentábamos la comida en la cocina y teníamos que ponerle el sartén, echar todo y calentarlo. Tal vez vos de tu generación fuiste así. Y después aparecieron los microondas y bien, eso está genial. Pero perdemos la capacidad de la pausa. Y en la pausa hacemos reflexión, en la reflexión viene el desarrollo de inteligencia espiritual. Es ahí. La tecnología más la inmediatez han venido un poquito a ahogar la inteligencia espiritual. Claro, porque nos tiene full, nos tiene que no nos permite hacer pausa. Un día me encontré un libro que se llamaba, y te vas a reír, Cuentos para niños para dormir en 1 minuto. O sea, la Blancanieves en 1 minuto. Ajá. O cualquier cuento en 1 minuto. Imagínate nada más el efecto en el que estamos envueltos de que no tomamos el tiempo ni siquiera para leer un cuento completo a un hijo para dormir y buscamos la versión rápida de 1 minuto. El resumen. El resumen del resumen. Sí. Entonces imagínate, eso es una muestra de la inmediatez que tenemos en este momento. Y eso no fomenta la inteligencia. ¿Qué estamos haciendo los padres? Porque esta entrevista tiene que ir más a los grandes, a los que en casa tenemos la responsabilidad de educar a los más pequeños. ¿Qué estamos haciendo en estos momentos para fomentar la inteligencia espiritual, Alan? Yo creo que lo que podríamos empezar a hacer es nosotros mismos como adultos ser ejemplo a seguir.
tener momentos de conversación, así como estamos usted y yo en un sofá, en la cama, en la casa, en la sala, tener momentos de conectar con las emociones de los hijos, permitirnos abrirnos nosotros, ser vulnerables nosotros como formadores ante las personas que estamos formando, decir abiertamente me equivoqué, parte del autoconocimiento como padre, mira, mi hijo, me equivoqué, tomé una mala decisión y vengo a disculparme con vos, aunque el chico tenga 8 años. O sea, cuando un hijo de 8 años, 7 años ve la vulnerabilidad de su padre, de su madre, al pedir disculpas, ¿qué lección le estás dando? Claro. O sea, le estás diciendo, pedir disculpas es normal. Está bien pedir disculpas y es parte de generar esa inteligencia espiritual, esa interdependencia de nuevo con las otras personas. Alan también nos invitaba a ver, a analizar algunas capacidades que se desarrollan con la práctica de la inteligencia espiritual, y una de las capacidades es interrogarnos por el fin, el para qué. El sentido, es lo que hablábamos ahora. Una de las principales capacidades de esa inteligencia es buscar el sentido de la vida. O sea, nos permite buscar el sentido de la vida, el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y usted que nos está escuchando en la casa, la gente que nos está escuchando en la casa, pregúntese, ¿para qué usted hace lo que hace? ¿Cuál es el fin de eso? Tal vez la respuesta hoy no le guste mucho, pero aprovechemos esta semana, que es una semana de reflexión, una semana de meditación, para realmente empezar a potenciar esa capacidad. El punto número 2 de estas capacidades es tomar distancia de la realidad. ¿A qué te referís con eso? Esa es muy buena, Omar. Imagínate vos en un teatro. Imagínate vos un teatro, un escenario. Imagínate que tu vida está en la escena, es una obra de teatro. Y vos estás actuando en tu vida. Ahí estás metido vos en el escenario, actuando tu vida y están las butacas vacías. Pero vos te salís de esa obra, te sentás en primera fila y ves todo el panorama, ves todo el escenario y empezás a analizar qué está pasando con tu vida. Tomar distancia es la capacidad de salirse del día a día y volver a ver hacia tu vida y decir, bueno, eso me gusta, eso no me gusta, aquí pude haber actuado diferente, aquí pude haber dicho esto. Esa es una capacidad enorme de la inteligencia espiritual, tomar distancia de mis acciones, cuestionarme de mis acciones. Tiene que ver un poco también con la autocrítica que hablábamos antes. Ahora. Sí, realmente autocrítica con cariño, ¿verdad? Con amor, que tenemos que estarnos haciendo, pero tomando distancia de las situaciones. Vos, hacelo así, tenés una discusión con tu pareja, termina la discusión, da un paso para atrás, imaginariamente hablando, da un paso para atrás y decir, bueno, ¿por qué le respondí como le respondí? ¿Por qué ella me respondió como me respondió? Me siento en la butaca haciendo el ejercicio. Te sentás en primera fila y veo la obra. Y ve la obra de esa pelea. ¿Por qué le dije lo que le dije? ¿Por qué ella me pudo haber respondido esto? ¿De qué se está defendiendo ella? ¿Por qué ella está argumentando así? Entonces, si hacemos ese análisis en primera fila, podemos ver cosas que no estamos viendo metidos en el acto. Porque en el acto pues nos envuelve la ira, nos envuelve el enojo, la frustración y muchas cosas. Pero cuando tomo inteligencia, cuando tengo inteligencia espiritual, me salgo de la escena y digo, ok, un momento, antes de seguir hablando, voy a ver qué he estado diciendo y qué está diciendo mi interlocutor, y ahí empiezo a generar una mayor inteligencia a la hora de responder, saber elegir. Otra capacidad es la capacidad de trascender. Es fundamental. La inteligencia espiritual, para la gente que empieza a interesarse en el tema, lo van a encontrar como inteligencia intuitiva, inteligencia trascendental también se le llama. Trascender viene de trascendere, que es del latín ascender. Cuando yo tengo inteligencia espiritual, tengo la capacidad de ascender, de ir viendo mis actos desde arriba, de ir un poquito más allá. La gente con inteligencia espiritual trasciende. Abraham Lincoln, Martin Luther King, el Dalai Lama, Juan Pablo II, porque es gente que como ya encontró el sentido del para qué está haciendo las cosas, entonces lo que busca es ascender lo más que pueda para tener un panorama más amplio y poder tomar mejores decisiones. No se queda metido en el meollo del asunto, sino que se abstrae un poco de tomar distancia y desde arriba empieza a ver. Te doy un ejemplo, ha sido San Carlos, pasamos Naranjo, vamos subiendo ahí por Zarcero, más o menos. Llano Bonito, toda esa parte hermosa. Ahí que ves, cuando vos vas ascendiendo tenés el panorama más amplio, ves aquellos colinas, aquellos sembradíos de hortalizas, de todo eso. Ahí vos estás trascendiendo. Entonces la inteligencia espiritual nos ayuda a trascender, a fomentar el qué estoy haciendo aquí y cómo puedo ir por más, en el buen entender que ese más es para favorecer a los demás. Interdependencia. El cuarto punto, me quedé pensando en ese trascender que está bien interesante. Maravillarse, asombrarse. Ay, como niños, Omar. Cuando usted era niño, usted veía una flor y usted decía, qué lindo, qué bonito, qué curioso. La gente, por la misma inmediatez que estamos, nace una flor en su jardín, nace una flor en su patio y no la ve.
Hubo temporada de orquídeas y le aseguro que muchas personas que tienen una orquídea fue y la compró en un supermercado, la puso ahí, pero no se puso a contemplar a nivel de estructura. Cuando somos niños nos asombramos por todo, nos maravillamos por todo. ¿Has visto los niños que siempre preguntan por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, cómo y por qué? Y los papás locos, porque ellos se asombran. Nosotros, por la misma rapidez en la que estamos viviendo, dejamos de asombrarnos. ¿Cómo recuperamos nuestra capacidad de asombro, Alan? Cuando te levantás y te pones los pies en el piso, decís, puedo poner los pies en el piso. ¿Cuántas personas no han podido poner el pie en el piso el día de hoy? ¿Cuántas personas, y eso es un ejemplo muy cotidiano, Omar, cuántas personas no pudieron ir al sanitario el día de hoy? Y uno lo ve totalmente normal, lo ve totalmente natural hacerlo. ¿Cuánta gente no pudo comer el día de hoy? ¿Cuánta gente necesita ayuda para comer el día de hoy? Y nosotros lo hacemos todos los días y no nos asombramos de eso. Caminamos, tenemos un cuerpo con muchos músculos independientes, tenemos un corazón que bombea, que es una máquina perfecta, y no nos asombramos de eso. ¿Por qué? Porque estamos metidos en inmediatez, estamos metidos en que normalizamos que puedo comerme un huevo, que puedo tomarme un café, que puedo venir a trabajar, que puedo estar aquí. Como lo normalizo, ya no me maravilla. Los niños son excelentes ejemplos de asombro y maravilla, porque ellos pueden, de una u otra manera, todos los días descubrir algo nuevo en lo mismo. Entonces, el reto es, en lo mismo que se hace todos los días, busquen algo nuevo. Sí. Para maravillarse. Y agradezca. Y agradezca, claro, la gratitud es un gran ejemplo de la gente con inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque agradece el simple hecho que vos venís manejando de Alajuela para acá, viste las montañas, claro, como amanecieron, viste toda la belleza que viene ahí por el Red Cariari y toda esta parte de árboles de roble sabana floreados en esta época. ¿Cuánta gente pasa ahí todos los días para allá y para acá, para allá y para acá, y no ve en el tráfico o en la presa, no ve ese árbol y lo contempla? Y el solo hecho de llegar al trabajo. Solo hecho de llegar al trabajo. Y usted llega aquí, saluda a Randa, saluda a Carolina, está ahí compartiendo. Ese es un acto para maravillarse. Pero lo vemos tan normal que la gente no lo valora y no lo agradece. Ese es el tema. Por eso es que esa inteligencia nos ayuda a maravillarnos. Es volver a reconectar con todo lo que hacemos desde un punto de vista de una nueva visión. Qué bonito. Yo creo que hoy es una oportunidad muy linda y especial para desarrollar inteligencia espiritual, para desarrollar la posibilidad de maravillarnos, de asombrarnos. Si usted tiene pareja, tiene hijos, yo le voy a dar un consejo el día de hoy. Ve a su pareja, ve a su hijo, quédesele viendo y vea el maravilloso ser humano que tiene al frente. O sea, una persona que está haciendo todo lo posible por seguir adelante con su vida, con todo lo que tenga alrededor, está al frente suyo regalándole 1 minuto, 2 minutos. Y eso no lo agradecemos. Asumimos de que la pareja está ahí y ahí va a estar. Y después, el día de mañana, la vida nos quita la pareja y vienen los lamentos, ¿verdad? Como decían los señores de antes, el crujir de dientes. Y extrañamos esos minutos. Entonces, la inteligencia espiritual nos fomenta la capacidad de maravillarnos por estar compartiendo con esa persona. Entonces, tómeselo como hasta un simple, perdón por la palabra, hasta una mascota. Hasta una mascota. La maravilla de una mascota es estar ahí, vos que tenés el salchicha. Claro. ¿Cómo se llama tu salchicha? Aldo. Aldo, vos que tenés a Aldo, volvés a ver a Aldo y decís, qué maravilla, es un ser vivo que está a la par mía, amándome, queriéndome todos los días, como yo soy. ¿Cómo no maravillarse ante eso? Y no lo hacemos. Y no lo hacemos, hemos perdido nuestra capacidad de asombro. De asombro y maravillas. También está acá otro punto que nos da la inteligencia espiritual y es la interdependencia. Que reforzábamos ahora, nos permite conectarnos con los demás, porque nos volvemos más sensibles, más transparentes, más vulnerables. Esa interdependencia, Omar, insisto mucho en esto, es fundamental. La persona con buena inteligencia, la persona inteligente, sabe que depende de los otros y sabe que los otros dependen de él. No es dependencia, es interdependencia. Una cosa es que yo dependa de vos para que vos me soluciones la vida y otra cosa es que los dos seamos un equipo, como un matrimonio, como una pareja, como una familia y entender que en la medida en que vos estés bien, yo voy a estar bien. Por eso es que la inteligencia espiritual fomenta la interdependencia. Nos ayuda a eso. Las personas que trabajan en equipo, en empresas, que saben el valor de su gente, que están preguntándole a sus equipos frecuentemente cómo mejorar, cómo estamos haciéndolo, cómo vamos, es gente con inteligencia espiritual. Doña Eugenia Sánchez nos hace aquí un comentario también. Dice doña Eugenia, actualmente la educación religiosa en escuelas y colegios es desde la perspectiva de una visión de búsqueda de la espiritualidad y no solo de un credo. Una generación de educadores con una inteligencia espiritual y es bueno que eso se reconozca. Por supuesto que es bueno que se reconozca. Y qué dicha que nos hace el comentario porque nos estamos dando cuenta que ya el giro está siendo más amplio. No solo un credo, no solo una práctica como tal, sino que algo más amplio que solo un credo, ¿verdad?
Bueno, porque usted y yo dejamos las clases de religión hace algunos años. No vamos a entrar en ese detalle, pero sí ha pasado agua debajo del puente. Ha pasado bastante agua debajo del puente. Y en buena hora este comentario que nos hace doña Eugenia, porque tiene que ver con una educación mucho más integral para mucho más integral, para más los humanizada, muchachos y las muchachas. Más humanizada, más altruista, más alta, porque no solo nos deja en un primer plano, sino que nos permite trascender. Más allá de una espiritualidad que conocemos o que nos han enseñado, a una espiritualidad más amplia. Esta está interesante, esta pregunta que nos hace Eddie Soto. Alan, ¿qué diferencia existe entre la inteligencia espiritual y las habilidades blandas? Esa es una muy buena pregunta. Ok, las habilidades blandas son habilidades, como le hemos hablado en algún momento, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, el tema de relacionarse entre nosotros. Creo que no hay diferencia, más bien vienen a complementar. Yo te diría que una persona con inteligencia espiritual alta tiene habilidades blandas muy altas, porque tiene esa interdependencia, tiene esa empatía, tiene esa forma de llevar bien las cosas. Entonces yo creo que la inteligencia espiritual viene a potenciar las habilidades blandas. ¿Cómo puede influenciar de manera positiva, dice don Fernando Quiroz, la inteligencia espiritual mi ambiente laboral? En todo. Démosle un ejemplo la interdependencia o el tomar distancia. Cuando yo como líder de un equipo, como jefe, tengo una reunión difícil, donde probablemente me criticaron, donde probablemente me señalaron, y salgo cabizbajo, en lugar de buscar culpables, tomo distancia. Ok, estuvo la reunión, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que no dejé de hacer? ¿O qué fue lo que hice de tal manera de que tal vez los otros no pudieron entender el mensaje? Ahí es donde la inteligencia espiritual potencia las relaciones laborales, porque yo tomo distancia. Ahora, también importantísimo, reconectar con tu equipo de trabajo, por ejemplo, el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Una vez estaba yo con un cliente y me decía, es que la gente no se conecta con lo que está haciendo. Ok, la gente sabe que lo que está haciendo afecta XXX al final. No. Entonces cuéntele a la gente que lo que está haciendo llega a repercutir positivamente al ama de casa que está en la casa. Ah, mira, no lo había visto así. Eso es. Entonces cuando yo le doy profundidad al para qué estamos haciendo en una empresa lo que hacemos, más allá del tema económico de capitalizar, sino de un servicio agregado que no estamos viendo, ahí es donde las empresas empiezan a conectar y la gente se integra más. Es un tema de compromiso, de engagement, ¿verdad? De darle a la gente, ok, tu compromiso incrementa cuando yo entiendo para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cómo es un ejemplo de trabajador con inteligencia espiritual? No de jefe ni de un trabajador. Sabe escuchar, ¿verdad? Antes de omitir un criterio, analiza bien lo que está escuchando, hace muchas preguntas porque necesita entender el panorama completo, no se queda solo con su conocimiento o su expertise o su criterio, sino que pregunta y pregunta. Una persona que pregunta mucho, Omar, te puedo asegurar que es una persona con muy buena inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque está explorando. Y ahí lo vamos a ver como una capacidad, está auscultando, está revisando, está interiorizando en los demás. Está buscando qué es lo que la otra persona quiere decir, qué es lo que la otra persona quiere mencionarle. Eso es una buena persona. Escucha y pregunta y piensa y analiza antes de responder. Y como decimos popularmente, no responde con el hígado. Responde realmente con un sentido amplio para que la otra persona pueda entender su visión, su cosmovisión, por llamarlo así, y a la vez respeta la opinión del otro. Podríamos ponerlo como una de las características. La persona con inteligencia espiritual procura no responder con el hígado. Procura no responder con el hígado. Ajá. Exacto. Se toma la distancia. Pues me imagino que no está exento de... pero procura no hacerlo. A ver, no somos perfectos. Y en algún momento, igual que la inteligencia emocional, en algún momento se nos dispara el breaker, ¿verdad? Y se apagan las luces y uno pues se enoja. Y como decimos en Alajuela, se encachimba uno, ¿verdad? Pero que esos momentos sean los menores. Entonces, en la toma de conciencia, en la toma de sentido que yo tengo en mi vida, voy reconociendo con mayor facilidad esos momentos que me hacen explotar. Entonces, tomo distancia, veo lo que pasó y procuro que en la próxima no reaccionar igual. Esas son las... Otra de las capacidades, Alan, es vocación, nos da la inteligencia espiritual. Cuando yo exploro, ausculto lo que yo quiero en mi vida, cuando yo realmente empiezo a preguntarme cosas, empiezo a entender para dónde voy y cuál sería mi vocación. Ayuda muchísimo a los chicos, por ejemplo, cuando están en procesos de vocacionales, de escoger carrera o esto, es preguntarse mucho, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Para qué lo quiero? Va muy relacionado con la primera. Y empiezo a definir cuál es mi vocación también. Eso ayuda mucho a la parte de la vocación. Y la última capacidad que nos da la inteligencia espiritual, me gusta mucho. Vivencia plena. El aquí y el ahora, pero bien entendido, ¿verdad? Que vamos a hacer la claridad.
Que el aquí y el ahora, que a veces se interpreta es, estoy aquí, gasto, vivo, como decimos, ¿verdad? Living la vida loca y mañana a ver qué pasa. Como decía un amigo, que el yo de mañana se preocupe por pagar. Decía una amistad mía, ¿verdad? Yo, no, eso no puede ser posible. Cuando yo tengo inteligencia espiritual, tengo capacidad de maravillarme, entonces me detengo, hago pausa y entiendo que esa flor que están haciendo en mi jardín tiene una vida muy corta como para no verla. Entiendo que ese momento que mi hijo me pide, papi, acompáñeme que a jugar, es un momento muy corto en lo largo de la vida, porque los hijos crecen y después ya no se ponen a jugar contigo. Entonces, cuando yo tengo inteligencia espiritual, vivo el aquí y el ahora plenitud. Estoy aquí presente con vos conversando. No estoy viendo por allá, ni estoy viendo por allá, ni estoy viendo el reloj, ni estoy viendo qué sigue. Estoy presente. Estoy conversando con mi esposa en presente. No estoy pensando en que ya se me va a pasar la novela, en que ya van a empezar los deportes, en que el partido está por aquí. No estoy reunido con un colaborador pensando en cuánto está durando hablándome, sino que estoy presente, poniendo atención plena a lo que esa persona me está diciendo. ¿Por qué? Porque así logro conectar con la interdependencia que tengo con esa persona. Entonces, el aquí y el ahora es estar presentes en ese momento, pero entendiendo que hay un futuro, pero que en este momento yo voy a dedicar mi tiempo y mi espacio y mi atención a la persona que tengo, al momento de día que estoy viviendo. Esta es mi vida en este momento. Esta es mi vida en este momento. Porque bien sabemos que el futuro no es incierto y el pasado ya pasó. Entonces, con inteligencia espiritual yo aprendo a que aquí y ahora es el momento que importa. Lo que yo haga aquí y ahora se va a reflejar mañana. Sí. ¿Cómo, para ya cerrar, Alan, cómo puedo potenciar mi inteligencia espiritual? Creo que haciendo un autoanálisis de tu conducta, de tu forma de ser, de cómo has vivido ciertas experiencias en tu vida, creo que es importante en esta semana que muchas personas toman vacaciones, están un poco más despejados de trabajo y todo esto. Creo que la pregunta fundamental es, ¿qué sigue? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué va a continuar la otra semana? Y empezar a buscar ese sentido. Creo que en el momento en que yo potencio el sentido de mi vida, en que yo conecto con ese sentido, con esa vocación a lo que vine a hacer aquí, en ese momento potencio mi inteligencia espiritual. Otra cuestión importante es lento. Lento se disfruta mejor. Despacio, tenemos que bajar las revoluciones. No podemos ir todos los días a 100 por hora, tenemos que bajar, tenemos que hacer cuadros, bloques de descanso, desconexión. Eso incrementa la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque al no tener ese aparatito cerca durante 3 horas y no ver tele durante 3 horas y apartarme durante 3 horas para estar yo con yo, pues me voy a sentir incómodo. ¿Pero por qué nos sentimos incómodos o ansiosos? Porque empieza un diálogo con uno mismo que uno no quiere tener. Y creo que uno de los primeros pasos para potenciar la inteligencia espiritual también es tener ese diálogo. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Cómo quiero trascender? ¿Cómo quiero vivir mi interdependencia con los demás? ¿Cómo quiero generar esa vocación? ¿Y cómo quiero realmente generar mi vida hacia el futuro? Entonces, en esta semana es una pausa excelente para poder hacerlo. Caer una vez y otra vez en el mismo error, aunque no se quiera, ¿nos vuelve carentes de inteligencia espiritual? Podríamos interpretarlo como falta de tomar distancia y ver por qué estoy cometiendo el mismo error todas las veces. Aquí ya estaremos entrando en temas que tal vez Lady podría profundizar, que es el tema ya de relaciones y esto. Pero si usted ve que está cayendo una y otra y otra y otra vez en el mismo error, haga una pausa, tome distancia, fíjese por qué está repitiendo el patrón que está repitiendo y si es necesario, pues pide ayuda profesional para romper ese patrón. Alan, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Pues a las personas que nos están viendo en casa y los que nos van a ver más adelante, pues que tomen esta semana para hacer esa pausa, para reflexionar, para replantearse bien qué viene en el resto del año. Estamos en el mes 4 ya. Aprecie lo que tenga en este momento, que muchas personas no lo tienen y lo desearían. Y sobre todo, tómese tiempo y regálese el maravillarse por las cosas simples de la vida. Cualquier cosa, desde comerse un pedazo de pan, hasta tomarse un café, hasta despertar a la par de esa persona que usted tanto quiere. Porque los momentos son así. Instantes. Gracias. Él es Alan Loría, él es coach corporativo y usted puede contactarlo en un sitio web, puede seguirlo allí, www.alanloria.com, y también Alan le ofrece redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, te encontramos como Alan Loría Alan Loría C, de Carvajal, correcto. Sí.
Alan, siempre es un gusto. Gustazo, Omar. Muchas gracias. Como les decía Alan, recuerden que pueden repasar esta entrevista en un ratito en el Facebook de Buen Día. Qué lindo, qué lindo. Gracias por dejarnos este buen sabor Mucho gusto. en el alma de Inteligencia Espiritual. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.